Bueno, pues muchas gracias, Silvia, y la verdad es que estoy súper contento de estar aquí, que estoy aquí muy a menudo, y la verdad es que es un centro estupendo, y muchas gracias por habernoslo dejado desinteresadamente. Muchas gracias a vosotros por venir. Yo estoy súper entusiasmado de estar aquí con Pablo, muy contento, y de hecho no me he preparado mucho las cosas, porque bueno, con el entusiasmo que tengo, lo contaré un poco desastradamente, pero vamos, está aquí Pablo para poner en orden las ideas. Iba a presentar a Pablo y me he dado cuenta que no conozco tu currículum bien, pero os voy a presentar os voy a dar primero una presentación un poco subjetiva. Yo estoy súper agradecido, una de las suertes estas que he tenido en la vida, y lo digo sin exagerar, sin ápice de exagerar, de haber conocido a Pablo. Gracias a Pablo yo he podido personalmente, y esto es canalizar una especie de inquietud que he tenido toda mi vida, que es la de ayudar, la de poder ayudar, y la de ayudar también, como somos parecidos, ¿no? Como somos una especie de gente parecida, con la mayor claridad, la mayor racionalidad, el mayor rigor, y pensar que el dinero que vas a aportar va a llegar bien, todas estas incógnitas que son muchas veces las que nos hacen no ayudar, ¿no? Nos hacen decir, oye, el cerebro nuestro siempre es muy emocional, y el cerebro nuestro siempre va a hacer que intentemos guardarnos nuestro dinero en nuestro bolsillo, por nuestro propio sesgo de supervivencia con el que estamos diseñados, con el que está diseñado nuestro cerebro primitivo. Entonces, para mí, conocer a Pablo y ayuda efectiva ha sido algo fundamental, porque además es parte de mi plan de vida. Mi plan de vida es un plan profesional, es un plan de ganar dinero, de educar a mis hijos, de ser todo lo bueno que pueda ser con el prójimo, pero también tener en cuenta todos los años y hacer eso la base de mi ayuda a través de ayuda afectiva, de mi filantropía, como dirían en Estados Unidos. Así que esa es mi presentación de Pablo. Aparte de eso, ¿Pablo es economista o...? Yo estudié, bueno, lo primero, es increíble, o sea, es un lujo, ¿no? Es que qué importa lo que haya hecho, ya con lo que ha dicho aquí Salva, es inmejorable. No, ahora hablas tú. Pero bueno, yo estudié administración de empresas, que siempre digo que me dio básicamente vocabulario, y luego aprendí emprendiendo a base de ensayo-error, o sea, probar, equivocarte y seguir, y equivocarte y seguir, básicamente. Entonces, no sé si quieres que cuente más. Bueno, has sido emprendedor y se nota mucho. Yo creo que una cosa que me gusta mucho de Pablo y se ve mucho en el libro es que combina mucho. Yo me acuerdo que había un perfil antes que era típico tuyo, o incluso a veces mío, que yo cuando iba a la universidad me decían, es demasiado práctico para la universidad, y cuando ibas a la empresa te decían, es demasiado teórico para la empresa, ¿no? Yo creo que Pablo se mueve ahí justo en el punto de intersección, porque, y lo vamos a ver, y lo vais a ver cuando leáis el libro, el rigor, el análisis de datos, la lógica que tiene todo el libro, etcétera, todo como él lo está pensando, es de una gran academia. O sea, y toda la documentación, todo lo que está escribiendo el libro, no es una cosa como intuitiva, como el típico emprendedor intuitivo que ha dicho, oye, voy a dedicarme a hacer esto y vamos a ver cómo sale, ¿no? Está todo muy bien estudiado, todo muy bien trazado. Y luego, lo interesante de eso no es que te hayas quedado en ser un académico, sino que eres una persona de acción. Y como has sido emprendedor, porque vendiste una empresa, ¿no? O has vendido varios, o has tenido ya, bueno, como todos los emprendedores, como yo también, éxitos y fracasos, pero sí. Algunos grandes éxitos. Pues bueno, yo creo que es importante. Siempre la gente muy teórica que se queda en la parálisis del análisis, no acabo de cuadrar, ¿no? De hecho, o sea, una de las cosas que yo pienso es que, o sea, aquí hay muchas cuestiones éticas, ¿no? de qué es ser buena persona, qué es hacer el bien, ¿no? Y podemos pelearnos sobre ellas a tope. Pero lo que creo es que hay que tener un sesgo a la acción. Puede que tengas dudas, puede que no sepas cómo mejorar el mundo a la perfección, pero si tienes mejores formas de hacerlo o hay líneas que apuntan en la buena dirección, siempre es mejor ser activo y hacer cosas que caer en la pasividad y el cinismo, ¿no? Que creo que es lo peor. Entonces, yo sí que conecto el emprendimiento con eso, ¿no? Hagamos cosas. Sí, por eso. Vamos a hablar el libro demuestra la parte académica y ayuda efectiva demuestra la otra parte. Yo me acuerdo en la película de Batman Begins que había al principio, cuando entrenan a Batman, ¿te acuerdas que va a un sitio asiático o algo de eso y le entrenan para ser Batman? Hay un momento que el maestro que no me acuerdo cómo se llamaba, el maestro Shogun o lo que sea,
le decía, es que me ha recordado hablando de tú ahora, le decía, training is nothing, ¿no? El entrenamiento, todo este entrenamiento que había sido horrible, no es nada. Lo único que vale es la voluntad de acción. Y la acción, o sea, que es el mensaje que le da Batman, que luego vuelve a Nueva York o al sitio ese, a la ciudad esa, y se pone a actuar. Yo creo que esa parte es fundamental. Y en cierto modo el libro se ve la parte académica, que yo creo que a cualquier universitario le debería encantar, pero la obra tuya, la obra maestra tuya es ayuda efectiva. El libro está muy bien, pero la obra maestra es la combinación de las dos cosas, ¿no? Sí, o sea, justo además el libro termina con cómo pasar a la acción. O sea, sí, hay un efecto que es muy curioso, yo llamo el efecto de la charla TED, ¿no? Que es, ves algo, ¡buah, qué idea! Aplauso tremendo y a los 5 minutos pasas a la siguiente. Y no ha cambiado nada en tu vida. Si no habéis pensado mucho en los temas de respecto a cómo ayudar a los demás y leyerais el libro y no cambiara nada en vuestra vida, pues creo que habría servido de muy poco, ¿no? O sea, creo que el aplauso, admirar las ideas, decir qué bonito es algo, no cambia las cosas. Lo que cambia es la acción, ¿no? Y para mí uno de los mensajes esenciales del libro es que tenemos mucho más poder del que pensamos para cambiar las cosas, ¿vale? Caemos a veces en la desesperación, una sensación de impotencia, pero creo que se basa en no analizar bien las cosas, porque la realidad es que cada uno de nosotros puede tener un impacto enorme ayudando bien. Yo me he leído el libro y la verdad es que me ha encantado. Os recomiendo que lo leáis. Casi os obligo a que lo leáis porque es un libro que es una gozada. No es el típico libro de estos así empresarial que leyéndote el prólogo o la parte de atrás de la cubierta ya te lo has leído todo. Hay que leérselo entero. Creo que además es un libro, está muy bien escrito, ya te lo dije, está muy bien escrito, está muy bien construido en el sentido que incluso tiene cierta narrativa porque de alguna manera es como un proceso, se nota que tu parte ingenieril, ¿no? Que la primera parte es un poco de conciencia de cómo está el mundo, La segunda, que a mí me ha parecido muy interesante, es la de las excusas que nos ponemos para no ayudar, esa es muy interesante, y cómo ayudar mal, ¿no? Cómo ayudar mal, a veces guiando, ¿cómo es la frase esa del infierno está lleno de buenas intenciones? Con muy buenas intenciones a veces tampoco estamos acabando de ayudar y a veces incluso estorbamos en algún caso. Y la tercera ya es la parte de la puesta en acción. Entonces yo creo que es una cosa como nudo, como presentación, nudo desenlace, y el libro está muy... hay que leérselo entero. Y yo creo que en ese sentido también te doy la enhorabuena por el libro porque te lo has currado. Además, es un libro que no da recetas sencillas. O sea, se nota cómo él, para llegar a las conclusiones que ha llegado, ha tenido un montón de dudas, ha trabajado, ha visto que hay cosas que funcionan, que aparentemente funcionan, pero luego resulta que cuando vas a los estudios, ¿no? ¿Cómo son los estudios aleatorios? Sí, hay un concepto que es muy interesante, lo llaman estudios aleatorizados controlados. Es muy palabra, pero al final es lo que hacen en medicina para comprobar si un medicamento funciona, ¿no? Tengo personas con una misma enfermedad, a unas les voy a dar el tratamiento habitual y a otras les voy a dar el tratamiento experimental para ver si su situación mejora. Pues con ayuda de los demás tenemos una visión a veces muy infantil de lo que es ayudar, pero nos enfrentamos a problemas graves, enfermedades que provocan mortalidad infantil. Entonces, es muy importante saber qué tratamientos funcionan y idealmente que esos tratamientos sean lo más baratos posibles. Entonces, los datos son esenciales y tus intuiciones hacen aguas una y otra vez, ¿no? Yo tengo muy pocas, bueno, no tengo ninguna respuesta, no tengo ninguna certeza, diría, pero creo que igual que en nuestro conocimiento del mundo podemos apostar por la ciencia, sabiendo que tenemos respuestas temporales, pero que son mucho mejores que las que nos habríamos inventado, ¿no? sin investigar, aquí ocurre lo mismo. Dedicando esfuerzos a investigar, y por suerte hay gente que lo hace, podemos encontrar formas mucho mejores que ayudar. ¿Son las mejores, las mejores? Son por lo menos las mejores que hemos encontrado hasta ahora y sabemos que funcionan muy bien. Sí. No, ahí lo que ves es que y es una cosa curiosa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo vengo de las finanzas, entonces en finanzas siempre estamos optimizando. ¿Y cómo es la mejor manera de invertir? Y si invierto 1.000 euros, ¿cuál es la cartera que más dinero me va a dar dado un nivel de riesgo, ¿no? Ese concepto de optimización no existía para nada en lo que es el altruismo, ¿no? Y hasta hace muy pocos años se han estudiado y se han tomado en serio con el rigor que está contando Pablo, estos experimentos para ver de verdad, con 1 euro que aportemos, ¿cómo es la manera que aporte más? ¿Cuál es la manera que tenga más impacto? Eso estaba como muy amateur, era un mundo amateur hasta 2010 o 2000... Justo, o sea, realmente ha habido un desarrollo en 2 décadas que cambia las cosas, ¿no? Creo que muchas veces
nos quedamos con una visión del mundo un poquito anclada, ¿no? Pensamos que el mundo es como lo que aprendimos cuando teníamos 15 años, hay países en desarrollo, países desarrollados, y no actualizamos nuestra visión, ¿no? Pues en la ayuda ocurre lo mismo. Nos hemos quedado a veces en que ayudar es un acto de fe, ¿no? Alguien te para por la calle, donas y vete a saber qué ocurre, y es así, pero es que no tiene por qué ser así. O sea, hoy en día ya existe la alternativa y se puede ayudar sabiendo que funciona. Sí, sí, no, la verdad es que es curioso al leerlo que hasta tan tarde no se haya profesionalizado la ayuda y digas, he dado el dinero a gente con buena intención, por supuesto, que han ido allí, que la típica, y que además el hecho de que fuera así, y de que intuyéramos que fuera así, de que en parte era así, en parte es así, es lo que hace, lo que te da luego mejores excusas para no ayudar, porque dices, no, es que el dinero no va a llegar, o va a llegar solo un 10%, pues ya está, no doy nada y ya está. Entonces, yo creo que esa profesionalización es lo que nos trae ayuda efectiva a España y otros señores, ¿no? Como los de GiveWell y todas estas referencias a nivel mundial, que es lo que tú has traído aquí a España. Justo. O sea, creo que a veces hay una tendencia a pensar, y más si estamos en el mundo empresarial o de las startups, por ejemplo, ¿no? A pensar que lo que necesitamos siempre es innovación. Oye, es que nos falta una nueva solución original, ¿no? Pero muchas veces no es así. Muchas veces hay cosas muy buenas ahí fuera y simplemente son desconocidas. Entonces yo como emprendedor, una de las primeras reglas es nunca reinventar la rueda. Es, si puedes coger algo que funciona, cógelo. Y resulta que es que fuera de España había investigación increíble, gente que dedica literalmente 60.000 horas de investigación al año a encontrar qué programas humanitarios son los más efectivos. Entonces, lo último que iba a hacer yo es ponerme yo a intentar analizarlo cuando no sé nada de esto. Voy a aprovechar lo mejor que hay y voy a asegurarme de hacerlo accesible en España con deducción fiscal, que sea fácil, que sea claro, que te dé información de tu impacto, ver dónde yo puedo aportar realmente. Sí, sí, sí. Oye, si te parece, he apuntado algunas frases del libro para no tampoco hacer mucho spoiler, ¿no? Porque se lo van a leer y si no, si lo contábamos todo, pero hay algunas frases sueltas que me parecen interesantes. De la primera parte, la que es el mundo que no vemos, que es la más dura, porque en realidad, bueno, es dura dándote datos, no es dura poniéndote una foto de un niño africano, o sea, no está haciendo, esto es racional, no está yendo al vínculo emocional que tú tengas con un niño, con una foto que es como funciona realmente, como ha funcionado el altruismo, ¿no? Lo que estamos aquí haciendo es altruismo racional, eso, no hay ni una foto, no hay ni una foto de ninguna persona, de hecho. Pero hay una frase que es impresionante, que voy a preguntar a ver si alguien sabe quién la ha dicho, no lo digas tú, que tú por supuesto lo sabes, a ver de dónde es. Una única muerte es una tragedia, 1 millón es una estadística. ¿Sabéis de quién es esa frase? Stalin. La frase es impresionante, es impresionantemente verdad. O sea, una única muerte es una tragedia, 1 millón es una estadística. Stalin, fíjate si lo supo, que dejó, no se sabe si 9 o 13 millones, depende de quién lo cuente, ¿no? Pero realmente así funciona, y así es como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, cuando nos enganchamos a una causa, siempre va a ser más fácil donar cuando vemos cuando apadrinamos a un niño que te da una foto y te manda tal, incluso cuando tú sabes que eso seguramente es un poco fake, ¿no? Pero bueno, por lo menos ayudabas a algo que si te dicen los datos que aporta Pablo o que están en el libro, que además está muy bien documentado, es un anexo brutal, Voy a dar bueno, mira, un dato fácil, 600 millones de personas en el mundo viven en extrema pobreza. ¿Y extrema pobreza qué es? Sí, extrema pobreza es, con los últimos datos, lo malo de sacar un libro con datos es que se quedan desactualizados antes de que se imprima, ¿no? Pero con los datos más actualizados a día de hoy, es el equivalente a sobrevivir aquí en Valencia con 70 euros al mes. O sea, lo que 70 euros al mes, para todo, te comprarían en Valencia, ¿vale? O sea, te suelto en la calle sin nada y 70 euros al mes. No hay ayudas, no hay agua corriente, no hay un interruptor que encienda la luz, no hay nada. Y esa es la realidad. Es dificilísimo imaginarla, ¿no? Pero la cifra actual es que 1 de cada 10 humanos en el mundo está en esta situación. O sea, no es que en una esquina hay alguien que está fatal, no, es que es 1 de cada 10 humanos. Y no somos en absoluto conscientes de esto, porque nuestro entorno es radicalmente distinto, ¿no? Yo recomiendo mucho ir a algún país y ver la pobreza, no porque tú vayas a hacer gran cosa viéndolo, sino por lo que te va a aportar. Y lo que te va a aportar es que vienes aquí y te parece increíble que este suelo brille así, que la luz funcione cada vez que das el interruptor, que alguien haya recogido la basura en la calle, que la calle esté asfaltada. Todo eso, que para nosotros es absolutamente invisible, o sea, es tan cotidiano que es invisible, son lujos que no son normales ahí fuera. Entonces, creo que es importante salir un poco de nuestra burbuja, porque la realidad es que irremediablemente vivimos en una burbuja, y darnos cuenta de cómo es el mundo para
ubicarnos en él y ver en qué posición estamos. Mi conclusión es que estamos en una posición de poder, lo que os decía. O sea, nadie se siente poderoso, pero la realidad es que lo somos. Sí, ahí cuentas una anécdota que es verdad. Eso pasa mucho en países latinoamericanos, que además lo ves casi que cambiando 10 minutos de un barrio a otro. Creo que ahí lo cuentas muy bien. No sé si hablas de Honduras, ¿no? De Tegucigalpa. Hablo de Honduras, sí. Que estás ahí en un sitio de extrema pobreza, que están todos muriéndose de hambre, y te mueves 10 minutos y creo que ibas a un Dunkin' Donuts, ¿no? Ibas a un Dunkin' Donuts y el Dunkin' Donuts hay luz, hay agua, que ya te sorprendes porque acabas de salir de ahí y hay wifi y solo a 10 minutos están los niños, los niños y los perros y los adultos, todos muriéndose de hambre a 10 minutos de eso. Bueno, los contrastes, eso hay veces que son brutales. Sí. Brutales. O sea, son tremendos. A veces se ven más cuando en una misma sociedad conviven. Bueno, en todas las sociedades conviven los dos, ¿no? Pero hay algunos datos que son increíbles. Sí, este dato es a mí el que más me llama la atención. Vale. O sea, yo esto lo llamo el mapa más escalofriante que he visto en mi vida. Y lo que dice es el porcentaje de madres, es 2018, la cosa ha mejorado un poquito, pero es el porcentaje de madres que han visto morir a uno de sus hijos de menos de 5 años. ¿Vale? Y como veis, la escala es que llega al 50%. O sea, perdóname, pero es que se me ponen los pelos de punta al pensarlo, porque mira que yo trabajo con datos, ¿no? Pero siempre pienso, oye, ¿cómo sería en nuestro entorno si cada mujer de la sala que ha tenido hijos de cada 2 mujeres, una hubiera visto morir a su hijo? O sea, es un horror, es un verdadero horror, y ese es el nivel. O sea, ya no estoy hablando de pobreza, nuestras ideas de la inmigración, tal cual. No. O sea, estoy hablando del horror de que perder a un niño pequeñito sea algo cotidiano. Yo me lo planteaba a veces para intentar explicarlo, ¿no? Si en mi urbanización, donde yo vivo, muriera un niño pequeño, o sea, el shock de todos sería muy difícil de concebir, ¿no? Y bueno, yo conozco gente que ha perdido a sus hijos, es horroroso, ¿no? Sí. Pues hay sitios en que es rutina. Entonces, claro, a veces nos perdemos discutiendo la ayuda al desarrollo, las ONGs, pero esta realidad está ahí fuera, ¿no? Y la pregunta a mí que me interesa es si podemos hacer algo al respecto práctico y que funcione. Sí. Hay otro dato también que me lo apunté, que es en la mortalidad de niños que no llegan a cumplir los 5 años. En España, que es un país desarrollado y obviamente muy rico, muy rico y queda claro al leerte el libro, 3 de cada 1000 tienen la desgracia de morir. En Nigeria, 104 de cada 1000. O sea, casi un 10% de los niños, más de un 10% de los niños no pasan de los 5 años. Son datos que dices, bueno, esto es una cosa tremenda, ¿no? Pero vamos, que por eso digo que el primer capítulo es duro sin necesidad de fotos. Es duro, o sea, yo lo intento explicar, creo que, y en el libro lo digo, ¿no? Aviso de que para mí por lo menos es duro leerlo, sí. Pero creo que merece la pena, ¿no? Porque si no nos quedamos con una sensación vaga de eso, de la pobreza como algo teórico. Y creo que hace falta darse cuenta de lo que implica en la realidad, ¿no? Entonces, mortalidad infantil, pero malnutrición también, que es una cosa horrible. Sí. En el fondo yo lo veo como el potencial humano echado a perder, ¿no? O sea, hay sitios donde el potencial humano es que se destruye. Sí. Antes de que dé tiempo a llegar a la educación o a otras cosas, antes. Sí. No, hay una frase también ahí que obviamente es que todos los que estamos aquí vamos a estar de acuerdo, que es que estamos en un mundo conectado, pero estamos súper desconectados. Estamos en un mundo aparentemente conectado a los círculos nuestros, a los Instagrams que estamos viendo, a tal, y al final realmente estamos muy out de esas cosas. Solo estamos en cosas cuando hay tragedias, ¿no? Tragedias climáticas o tragedias tal, que entonces sí que digamos que nos llega la sensibilidad. Pero esas tragedias son tragedias silenciosas de las que estamos totalmente ajenos, ¿no? Justo. O sea, mi forma de contarlo es curioso porque tampoco son todas las tragedias, o sea, son las tragedias mediáticas. O sea, hay algo que hace que una tragedia de repente acapare las noticias y evidentemente nos remueve el corazón y evidentemente sentimos la necesidad de ayudar, ¿no? Pero la imagen que nos da esa del mundo es que el mundo es un remanso de paz en el que de vez en cuando ocurre algo y hace falta nuestra ayuda. Pero lo que explico en el libro es que esas tragedias silenciosas de las que habla Salva, la realidad es que son muchísimo más devastadoras que las mediáticas, pero muchísimo más. O sea, hay un dato, esto no lo comento en el libro, pero a veces para explicar, por ejemplo, lo que es la malaria, que es algo que nunca está en las noticias, nunca, o sea, nadie está preocupadísimo por la malaria, no está ahí, pues es el equivalente a si cada día llega la mañana y se estrella un jumbo lleno de niños de menos de 5 años. O sea, imaginad que eso ocurriera en España, ¿no? ¿Cuál sería la movilización nacional para que esto no vuelva a ocurrir jamás? Pero por la tarde otro.
y a la mañana siguiente otro, y por la tarde otro, y a la mañana siguiente otro. Y por la tarde. Esa es la escala de la malaria. Y eso no ocupa las noticias, no hay gente, o sea, no hay gente activa, movilizada, no se ve la concienciación. Y esto no es una crítica, esto no dice que seamos malos. Lo que dice es que no podemos delegar un poco nuestro criterio ético respecto al mundo a lo noticiable. Porque entonces nos vamos a volcar todos en ayudar en los momentos en que a lo mejor, de hecho, la ayuda adicional es menos productiva, porque cuando todo el mundo se está sumando y todo el mundo que ha tenido una tragedia cerca lo acaba viendo, que al principio la ayuda es muy útil, pero hay un momento en que se acumula, se entorpece, lo que llega ya no hacía falta, pues esto ocurre una y otra vez. Y mientras tanto, lo que no está en las noticias pasa desapercibido y en cambio los recursos ahí cambiarían las cosas, ¿no? Entonces, sí. No, la verdad es que le llamas los olvidados, ¿no? Los olvidados. Y hay una frase también que me gusta mucho que dices, la atención es un acto moral, ¿no? O sea, a ver dónde ponemos la atención es un acto moral de cada uno lo decidimos porque eso lo podemos ver en un momento dado y bueno, decimos, bueno, pues aquí, pues cuando haya una dana otra vez, pues ya iremos a ayudar o lo que sea y la verdad es que está muy bien. Otra frase que me gusta mucho es lo que hablas de la lotería del nacimiento, ¿no? O sea, al final es una pura lotería y a partir de ahí eso. A mí hay un filósofo que me gusta, que te comentaba el otro día, que es Rawls. Yo estudié aquí económicas y me hablaban de Rawls, John Rawls, y tenía la teoría de la justicia social y era una cosa así como que explicaba que si todos nosotros, antes de nacer, viéramos el mundo y supiéramos que vamos a tener, aleatoriamente vamos a nacer en algún sitio del mundo, todos elegiríamos nacer en igualdad de condiciones. Obviamente, porque no vas a arriesgarte a ir a ser uno de los 600 millones en pobreza extrema, donde no tienes ninguna oportunidad. No tienes prácticamente ninguna oportunidad. Es oportunidad de subsistir, si eso. Entonces, la realidad es que eso no es así. La realidad es que cada uno, no hay una igualdad de oportunidades, obviamente. Entonces, el concepto de la lotería de nacimiento me enlazaba mucho con esa idea de Rawls que me gustaba mucho. O sea, está totalmente relacionado. Es algo de lo que tampoco somos conscientes, ¿no? O sea, el libro incluye muchos mapas de este estilo, creo que son 7 en total, tampoco es que esté lleno, pero hago una pregunta, y os animo a que la hagáis cuando tengáis el libro, que es ver en vuestro país de nacimiento, o donde vivís, o aquí, en cuántos mapas el color es oscuro, que indica que hay algo grave ocurriendo. Y para mí esa es la representación gráfica de la lotería del nacimiento, y es, o sea, tanto Salva como yo somos empresarios, hemos trabajado muchísimo, pero hemos podido trabajar en un sitio en el que hemos tenido nutrición, hemos tenido educación. Es todo suerte. Hemos tenido tal cantidad de oportunidades. Todo suerte. Y claro, es que solamente nos vamos 8.000 kilómetros hacia el sudeste y no habríamos tenido nada. Nada. Suerte. La misma persona, el mismo esfuerzo, resultado totalmente distinto. Entonces, claro, mi planteamiento es, ante esta situación hay dos opciones. Una es decir, bueno, no, esto, España, esto me lo he encontrado yo, es mío. No tengo por qué compartirlo. O a lo mejor plantearte, oye, ya que he tenido esta suerte, si yo estoy bien y si mis hijos están bien, me parece perfecto, prioricémoslo. Pero ¿podría utilizar una parte de mis recursos para ayudar a la gente que simplemente no le ha tocado el billete ganador en la lotería del nacimiento? Yo creo que merece la pena. Sí. La verdad es que vamos a cambiar de... O sea, yo creo que esta es la parte dura, vamos a cambiar y vamos a enlazarla también con una frase que pones ahí, con una cita muy bonita, bueno, muy bonita, que creo que es del Rosling que era también un crack. No sé si es Rosling o Max Rosser, a ver cuál es y te digo. Es que no me he apuntado quién se escribía. El mundo es terrible. No, ya lo hemos dicho. El mundo ha mejorado mucho, es decir, tampoco que seamos unos cenizos. Estamos yendo a mejor, estamos yendo a mejor. No somos de estos que dices que esto va todo esto está peor que nunca. No, está mejor que nunca. Está mejor que nunca. Pero el mundo podría ser mucho mejor. ¿De quién es? ¿De Rosling? Es Max Rosser. Max Rosser, que es el fundador de una web que recomiendo a todo el mundo, es Our World in Data, nuestro mundo en datos. Entonces, yo siempre recomiendo es cuando en las noticias te digan que algo está fatal, lo que hay que hacer es te vas a World in Data y comparas qué tal la evolución con el pasado, qué tal otros países, y entonces ya llegas a tu conclusión de cómo de mal están las cosas. Sí. Aún así, aunque estén mucho mejor que antes, es terrible cómo están. Esa es la historia, pero la frase positiva de esto es el mundo podría ser mucho mejor, ¿no? Que es un poco para lo que yo creo que cuando uno vive es para lo que está, ¿no? Para intentar que el mundo sea, no sé mucho, un poco mejor, por lo menos, que siga mejorando. Claro, es que cuando miramos una foto podemos pensar que todo es terrible y caer en lo que os decía, ¿no? La sensación de impotencia, no se puede hacer nada para cambiarlo,
pero la historia demuestra que no es así. O sea, hemos hecho un progreso tremendo. La pobreza se ha reducido a lo bestia. Es verdad que sobre todo en China y la India. Pero incluso en estos países, en los que la situación todavía es dramática, la mortalidad infantil se ha reducido muchísimo. Y sabemos cómo seguir reduciéndola. Entonces, no es como que nos enfrentamos a problemas irresolubles. O sea, yo muchas veces digo, y esto está de actualidad, no estamos hablando de la paz en Oriente Medio. O sea, no es un tema brutalmente complicado de resolver. Es un tema de recursos. O sea, es un tema de... Tenemos medicamentos increíblemente baratos que protegen a los niños de enfermedades terribles y salvan vidas. Y los recursos no están ahí. O sea, no estamos priorizando que esos recursos estén ahí. Entonces, podemos tener un impacto tremendo. Sí, sí, sí. Y para mí el mensaje fundamental del libro no es este. O sea, esto lo pasamos rápido para entender dónde estamos y vamos a que tenemos el poder de cambiar las cosas. Sí, sí, sí. Pues siguiendo a la parte 2. En la parte 2 me encanta el por qué no ayudamos, que es malos argumentos para no hacer nada, y además Pablo tiene la paciencia de dar el argumento y luego de combatirlo, ¿no? en cada caso, y además hacerlo muy bien. No sé cuáles son tus favoritos, pero bueno, hay uno típico que es las ONG son un negocio. Ese es típico, oye, las ONG, esto no sé qué, cuando se habla de Cruz Roja, ha salido en la tele que está lleno de políticos, no sé qué, todo. Siempre hay una excusa para darles a las ONGs. Claro. Por ejemplo. Y a veces hay muy buenos motivos para darles a algunas ONG. Y para mí ese algunas es la clave, y es que las generalizaciones por definición son falsas, ¿no? Es cuando si yo digo todos los políticos son unos jetas. Joder, habrá alguno que no, estoy seguro de que no es todos, nunca es todos. O todos los empresarios son tal, o es que todos los trabajadores son tal. Siempre es mentira, ¿no? Estas generalizaciones. Y con las ONG ocurre igual que con cualquier otro sector. Igual que hay empresas muy eficientes y empresas que son un desastre, existen ONGs muy eficientes y otras que son un desastre. Existen ONG con buenísimas intenciones y otras en que hay un jeta que ha visto que aquí podía coger subvenciones. Ocurre, pero ante esa situación, ¿qué hacemos? Posición muy cómoda. Las ONG son un negocio, como no hay nada que hacer, me olvido. O, ¿podría elegir las buenas? ¿Existe la posibilidad de compararlas y elegir las que de verdad funcionan? Entonces, yo creo que si de verdad queremos ayudar, o sea, si tú no quieres ayudar, pues ya está, no pasa nada. Pero si quieres ayudar, es que tienes la opción de no caer en el cinismo, pero tampoco en el buenismo, sino estar en medio, que es la exigencia, y buscar esas ONG que de verdad funcionan. Entonces, como argumento para no ayudar, no funciona. Es un argumento para elegir las buenas. Ahí sí, ahí estoy. Yo estoy ahí. Si es que yo, ¿por qué me he dedicado yo a la ayuda efectiva? Pues porque yo quería poder donar con confianza, lo que decía Salva. O sea, yo no me fío de que me cuenten una historia triste y al día siguiente otro y al día siguiente otro, o el que me hace chantaje emocional en la calle. No, yo quería donar sabiendo que a qué se va a destinar mi ayuda y si esa ayuda funciona. O sea, es que hay otra frase muy típica que es, bueno, pero que el dinero llegue. Y yo digo, pero qué listón más bajo, porque el dinero tendrá que llegar, pero tendrá que obtener resultados y obtenerlos a bajo coste, porque si no, o sea, enviar dinero no vale, dependerá de para qué se use, ¿no? Entonces, es que por supuesto que tiene que llegar, pero tenemos que exigir todavía mucho más. Luego, bueno, es que estas, no vamos a hacer spoiler porque tenéis que leer el libro que está muy bien, pero es que la verdad de las leyes me hace gracia porque son excusas que yo en mi vida me he dado muchas veces. O sea, que por eso me gusta mucho el libro, porque digo, esta es la parte casi que más me toca, la de esto, pues, está las cosas como está, pero yo qué sé, por ejemplo, aquí también hay mucha necesidad. Claro. Esa también... Claro, aquí también hay mucha necesidad. ¿No? Yo no sé cómo la gente se va a ayudar ahí fuera cuando aquí también hay mucha necesidad. Y por supuesto que aquí también hay mucha necesidad. Pero primero, nadie te dice que tengas que ayudar solo en un sitio, ¿vale? Es que a lo mejor puedes hacer algo local y, por ejemplo, para la gente a la que le gusta el voluntariado, es mucho más efectivo hacerlo localmente, donde conoces la situación y sabes lo que haces, que yéndote a construir tu hornos a Tanzania, cuando no sabes nada ni de Tanzania ni de hornos y el trabajo lo haría mejor un albañil local, ¿no? Entonces, el voluntariado, ir a otros sitios vale para cambiarte a ti y ponerte en contacto con la realidad, ¿no? Entonces, evidentemente aquí también hay necesidad, evidentemente aquí podemos hacer cosas buenas, pero yo lo que explico es que la escala y la crudeza de la necesidad no es la misma, no es igual. O sea, aquí no se nos mueren los niños de menos de 5 años. O sea, aquí no tenemos a los niños malnutridos y con retraso de crecimiento. O sea, eso aquí no ocurre. Aquí hay agua potable, aquí hay electricidad. Entonces, sí, hay necesidades, pero creo que si nos planteamos como un objetivo, que yo creo que tiene sentido, que nuestra ayuda, o que al menos una parte de nuestra ayuda tenga el mayor impacto posible, ese impacto se consigue en los sitios donde no hay nada. Entonces, es que puedes perfectamente destinar una parte de tu ayuda local porque al final te importa tu ciudad, te importa tu comunidad, claro. Pero si no ayudas a la gente que está lejos, primero pierdes el impacto
Y segundo, caemos en otro concepto que yo explico, que es la doble desgracia. Para mí la doble desgracia es, jugamos a la lotería del nacimiento y me toca, ¡pum!, Sierra Leona. ¿Vale? Ya no tengo nada. Estás jodido. Pero no solo eso. La gente que podría ayudarme, a los que les ha tocado un billete de otro país, como España, dice, no, no, yo ayudo aquí en España, que aquí hay necesidad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? No tengo ninguna oportunidad y la gente que podría ayudarme lo descarta porque estoy lejos. Y luego está la optimización, es decir, una ayuda de 1.000 euros, ¿cuántas vidas salva en Sierra Leona? O sea, ¿qué impacto tiene en Sierra Leona y qué impacto puede tener aquí? Claro. Aquí no pagas ni el alquiler de una persona al mes. Exacto. O sea, yo pongo el ejemplo, en el libro pongo un ejemplo de darle aquí a alguien una ayuda de, por ejemplo, 400 euros al mes, ¿no? Hay una persona con bajos ingresos, le damos 400 euros al mes, 4.800 al año. Bueno, pues es que en países africanos, con esa cantidad, podría suplementar vitamina A 2.400 niños. Claro. Falta vitamina A, aquí nos suena algo para el bronceado, pero es la mayor causa de ceguera en la infancia. O sea, es cuando no tienes suficiente vitamina A en la dieta, los niños pierden la visión por la noche primero y si eso no se trata, la acaban perdiendo permanentemente. Y además, como es esencial para el sistema inmune, los que ya están tan mal, en los siguientes 12 meses la mitad mueren. Entonces, claro, una ayuda a una persona o suplementar a 2.400 niños. ¿Vale? Pues, a lo mejor podemos repartir, aunque sea un poco, ¿no? Pero hay que ser conscientes, ¿no?, de que el impacto no es el mismo. La parte 2 del libro, bueno, todas las partes están fenomenal, pero esta está muy bien y yo creo que esta nos ataca directamente, ¿no?, a las cosas que tenemos. Luego, aparte ya no es malos argumentos para no hacer nada, no, es incluso haciendo cosas, ¿no?, los riesgos de hacerlas mal, incluso hacerlas de manera emocional y ahí también las frases que me hace gracia porque muchas veces lo ves y muchas veces la gente dice, quiero sentir que ayudo, ¿no? Quiero sentir que ayudo. Y dices, mira, paga y luego, o sea, paga dinero, que es lo mejor, y no vayas... Eso yo lo vi incluso aquí, en la desgracia que hemos tenido con la Dana, ahí había un montón de voluntarios que dices, bueno, estaban sintiendo que ayudaban, pero no estaban ayudando, estaban pasando el barro de un sitio y luego el otro lo estaba pasando. O sea, eso pasa muy a menudo, ¿no? Quiero sentir que ayudo. Ahí hay un montón de cosas. Apadrina a un niño, ¿no? Que esa es una cosa que funciona. Bueno, pues todo eso... ahí tu consejo es, pues ve a los sitios, hazlo, pero más como experiencia personal que tal, porque muchas veces también voluntarios van, yo qué sé, no sea el sitio que sea, y más que ayudar, pues, como dice en el libro, puede llegar hasta ser negativo, ¿no? Hasta ser un estorbo para el trabajo profesional que hay que hacer allí. Claro, o sea, a ver, yo hablo de cosas porque todas las he vivido yo. O sea, no soy yo aquí el que lo tiene claro y viene aquí a decir cómo hay que hacer las cosas, no, es que yo he pensado todos estos argumentos, yo he intentado hacer todas estas cosas, y ahora al reflexionar, creo que lo importante es colocar cada cosa en su caja adecuada, ¿no? Entonces, oye, ¿estoy diciendo que el voluntariado es malo? No, no, no. El voluntariado puede ser perfectamente bueno, pero sobre todo si lo haces en actividades en que esa presencia personal es la clave. Acompañamiento a personas enfermas o a mayores. Fenomenal. Ahí el voluntariado es fantástico. Pero pongo un ejemplo que creo que lo ilustra, que es si eres socio de uno de los mayores bufetes de abogados de España, por decir algo, ¿no?, y facturas 600 euros la hora, puedes hacer un voluntariado en un comedor social los domingos, pero es que solamente donando una de tus horas a la semana salvarías varias vidas al año. Entonces, lo que digo es que no hagas solo voluntariado, o haz cada cosa por el motivo adecuado. Haz el voluntariado por la conexión con otra gente, por trabajar en tu comunidad local, por tu transformación personal, porque a veces el acompañamiento es muy valioso, pero si lo que quieres es impacto, la donación, bien dirigida, por supuesto, tiene muchísimo más impacto. Y luego, mira, que esta también es una historia interesante en el libro, que me gusta mucho, que es también cosas que se hacen porque suenan bien y además tienen un montón de financiación y gustan en Occidente, parece que estemos ayudando, pero muchas veces no has ido allí a preguntar si de verdad sirve, ¿no? Cuenta la historia de lo que es esto. Sí. Esto es un invento, esto lo descubrió un emprendedor sudafricano en una feria y se llamaba la Play Pump. Pump es bomba y play jugar. Y básicamente, como dices, es el típico carrusel infantil de estos que los chulos que en España te marean, ¿no? Das las vueltas y acabas y te bajas dando vueltas, ¿no? Pues bueno, aquí el invento era que esto bombeaba agua del subsuelo y cargaba un tanque que luego daba agua a la aldea. Sonaba tan bien que se instalaron 1900 en África. Laura Bush, que era en aquel momento la primera dama de Estados Unidos, anunció 16 millones de euros, parte de Steve Case, el fundador de America Online, una de las primeras empresas de Internet. Un rapero, Jay-Z, hizo un concierto benéfico y se fue allí a grabar mientras entregaban una. Exitazo de recaudación, porque claro, ¿quién no querría ver a los niños sonriendo y jugando felices y además bombear agua? Es que es brillante. ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes, no? Claro, eso, desde aquí,
desde un sitio en el que estamos sentados cómodamente, con luz y demás. ¿Qué ocurre sobre el terreno? Primer día, esta foto, perfecto. Segundo día, empiezan a venir menos niños porque no es tan divertido, porque esto no te marea, porque hay que empujar todo el rato para bombear agua. A la semana ya no quedan niños. ¿Y quién acaba bombeando? Las mujeres de la aldea, que para las que puede ser un poco denigrante según la cultura, y además resulta que dicen, oye, mira, es que era más eficiente la bomba. Y nadie nos preguntó si nosotros queríamos esto. O sea, llegó alguien y les impuso, os vamos a ayudar, y nosotros, que somos los listos, sabemos cómo. Entonces, lo paradójico es que tenemos que ser proactivos, sí, pero tenemos que tener la humildad de entender que sabemos muy poco respecto a la realidad. Y por eso es imprescindible no pretender que nosotros tenemos las respuestas, sino apoyarnos en la gente que dedica esas 60.000 horas al año a averiguar qué es lo que funciona, a preguntar a las poblaciones locales, averiguar en la práctica sobre el terreno qué funciona y qué no. No solo instalarlo y me voy, sino qué pasa. O sea, se construyen pozos y los pozos luego no se mantienen. Y si un pozo no se mantiene, el agua se contamina. Y en África las enfermedades diarreicas causan una mortalidad tremenda. Entonces, un proyecto de construcción de pozos no vale para nada si no se va a mantener. Inaugurar, a todo el mundo le encanta inaugurar, cortar la cinta. Pero es que en África hay hospitales, hay clínicas en las que no hay ni médicos ni medicamentos. Entonces, el edificio está porque a la gente le gusta más donar para construir y a nadie le gusta donar para mantenimiento, que no sabes muy bien qué está pasando ahí, pero es que a lo mejor es lo que hace falta. Entonces, es clave comprobar el impacto localmente. Sí, son ideas felices. Podrían haber visto el anuncio de IKEA, aquel que salía, que decían que un juguete que solo dura un día. ¿Te acuerdas? El del que va dando vueltas y dice, este juguete solo va a entretener a tus hijos, por eso es muy barato. Porque el niño al día siguiente ya no lo va a usar. Así es. Como casi todos los juguetes. Pero bueno, hay un montón de historias así que vale la pena. Y sin embargo, luego las historias más efectivas muchas veces son las menos llamativas. Son las ideas intuitivamente o que son menos sexys y se llevan menos atención y se llevan menos dinero. Al final la atención es el dinero, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ponía la opción de las mosquiteras para la malaria, que cuenta la efectividad que tiene y el precio que tiene. Sí, os contaba antes el tema de la mortalidad de la malaria, ¿no? Esos dos jumbos. La malaria al final es un parásito que lo transmite un mosquito. Pica a una persona infectada y picando a una persona sana le transmite el parásito. Entonces, es muy complicado atacarlo porque cambia de forma, o sea, tiene un ciclo de vida. Entonces, se han intentado desarrollar vacunas. Ahora, por primera vez, estamos cerca de vacunas. Bueno, empieza a haber vacunas ya con efectividad suficiente y esto irá cambiando, aunque la implementación no es como el COVID. O sea, esto ya no es algo mundial. Entonces, aquí ya las vacunas tardan décadas en de verdad extenderse, ¿vale? Pero mientras tanto, resulta que simplemente durmiendo bajo una mosquitera que está tratada con insecticida, el mosquito ya, cuando se posa, muere y no te pica. Coste de una mosquitera comprándola, distribuyéndola, enseñando a la gente cómo utilizarla, ¿vale? Porque si vives en pobreza extrema, esto ocurre de verdad. Hay gente que si das una red, la va a usar para pescar lo primero, porque compiten todas tus necesidades básicas entre sí. Entonces tienes que explicar a la gente, no, oye, que aquel niño que murió es por un mosquito y esto te protege y funciona así. ¿Cómo se usa? Y luego, además, volviendo para comprobar si las mosquiteras siguen ahí y en qué estado están. Coste de todo eso, 5 euros por mosquitera, que protege a 2 personas durante entre 2 y 3 años. 5 euros. O sea, frente al coste mastodóntico de la infraestructura, los juguetes y el agua tirados a la basura. O sea, aquí, esos 16 millones de euros, si se hubieran invertido en mosquiteras, es que habrían salvado 2.000 vidas, aproximadamente. Entonces, diría arrogancia bien intencionada, porque aquí no había en absoluto mala intención, ¿no? Pero la falta de humildad para entender qué es lo que verdaderamente funciona y priorizar en función de datos evitó que un dinero que se podía haber utilizado para algo que salva vidas llegara a aplicarse de forma útil, ¿no? Sí, sí, de forma casi negativa, ¿no? Porque al final eso... Sí, bueno, es que de hecho... Sí, ¿qué harían con eso? Eso se habrá oxidado... Claro, hubo sitios en que volvieron a poner las bombas de mano, claro, y otros pues ya no lo sabes, claro, porque ya quién va a comprobarlo, ¿no? Una vez que ya se ha hecho... Claro. Pero bueno, yo creo que esa es la parte 2 del libro, que está muy bien y te va aclarando cosas. Lo importante, ya digo, y fíjate que yo ya conozco a Pablo desde hace 3 o 4 años, a mí me ha gustado volver a leer el libro, o sea, como ya te conozco el libro, ya de alguna manera ya lo había leído, pero me gusta ver el rigor que tiene en todas las dudas que hay y cómo vas avanzando o cómo va avanzando. Al final sí que es una ciencia, ¿no? Al final es una cosa experimental, una ciencia social, pero es una ciencia a tener
las mejores soluciones. Y yo aquí ya paso a la parte tercera del libro, que voy a pasar directamente a ayuda efectiva, porque Pablo hace una cosa en el libro que es muy modesta, que no habla mucho de ayuda efectiva, en realidad. Yo voy a hablar yo porque puedo, porque quiero. Y porque creo que la obra maestra de Pablo es ayuda efectiva, que creo que es una cosa tremenda. Y os lo voy a enseñar directamente desde la web, porque lo que ha hecho Pablo, aparte de... es el paso 3. Vale, esto ya tenemos claro, esto es un desastre, podemos ayudar. ¿Cómo ayudamos? Que es la última, porque a mí, incluso quedándonos en el paso 2, no hemos acabado de solucionar nada. Al final, el altruismo el concepto compasión, ¿no?, que hablábamos el otro día, compasión en inglés suena un poco mejor que en español, porque en español suena un poco como pena o algo de eso, ¿no? Compasión implica que hago algo por lo otro, no solo es empatía. No es empatía que digo, ay, pobrecitos. No, ay, pobrecitos, más aquí hay que hacer algo. Y lo voy a hacer, ¿no? Yo creo que esa parte de compasión en inglés funciona mejor, ese concepto. Entonces, aquí Pablo lo que ha montado es casi una entidad, a mí me parece un banco prácticamente, o como una especie de sitio donde puedes invertir y puedes ver dónde está, cuál es el impacto que estás teniendo, con todo el rigor que está teniendo, para medir todo, porque mide todo y lo mide con mucho rigor. Y a veces yo le digo, Pablo, tío, he aportado esto y solo he salvado estas vidas. Y dice, sí, porque es que es muy complejo también salvar vidas, ¿no? Ahora lo vemos. Entonces, esta es la web de Pablo, la web de ayuda efectiva. Ahí te puedes dar de alta con donar. Aquí sois usuarios de ayuda efectiva. Bueno, ya lo conocéis, pues ya es los que lo conocéis, ¿no? Pero bueno, los que lo conocéis, para eso lo voy a enseñar, ¿no? Porque para mí es incluso el capítulo 4 esto, ¿no? La parte 4. Entonces, aquí yo, como ya soy cliente o ya soy usuario, esto es otra cosa que he discutido muchas veces con Pablo, porque a mí no me gusta, y también está en el libro, no me gusta enseñar mi donación. A mí se me queda mucho eso del Evangelio que decía que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. O al revés, no me acuerdo cómo era. El caso es que Pablo dice, sí, lo tienes que decir, Salva, lo tienes que decir porque es que diciéndolo estás ayudando también. Yo, desde luego, no lo voy a decir por presumir, de hecho lo tenía oculto, pero en el libro lo explicas muy bien. Claro. El libro lo explicas muy bien, que tiene un efecto... Sí, claro, al final lo que ocurre es, o sea, nosotros no dejamos de imitar los comportamientos que vemos a nuestro alrededor. Entonces, si la gente que dona no lo cuenta, para que nadie piense que es por ego, por ejemplo, lo que ocurre es que todo el mundo piensa que nadie dona. Entonces, nadie quiere seguir el ejemplo de otro. Entonces, creo que la gente que dona tiene que decirlo. Y si te critican porque dicen que lo haces por ego, ¿qué importa? Lo importante es inspirar a otros para hacerlo. Y en mi experiencia, a mí, por supuesto, es en cuanto hablas de... O sea, seguro que si hablas de ONGs, donaciones y demás, te llueven críticas por todos los lados, ¿vale? O eres un comunista, o eres un no sé qué, porque lo que había que hacer es pagar... De todo, de todo. Pero merece la pena, porque al final, en mi experiencia, hablando de esto, pues bueno, Salva ya ha dicho que se alegra de que hayamos entrado en contacto y está haciendo cosas gracias a que ayuda efectiva existe, ¿no? Pues ocurre lo mismo. Si donamos, tenemos que contarlo. ¿Cuánto es postureo? El postureo es ir a hacer algo que no sirve de nada y sacarte fotos y publicarlo. Pero si estás donando y estás teniendo impacto, explicar a la gente de tu entorno, oye, mira, es que se puede donar con impacto, es que mira lo que estoy consiguiendo. Eso ayuda mucho. Entonces yo le agradezco mucho a Salva que, aunque no le apetece, lo haga porque tiene impacto. Sí, entonces, además, es que a mí la web me encanta, la web tuya me encanta. Entonces, porque, ahora lo veréis, entonces estoy entrando con mi empresa. Yo tengo dos perfiles, empresa y particular, ¿vale? Si te fijas, pone, hace más de 3 años que donas con nosotros, tal, pero fijaros lo profesional que está, por ejemplo, aquí tengo es como un banco online, pero mucho mejor que un banco online porque se entiende más, todo, ¿no? Aquí me dice cuál es el total donado, que vas viendo lo que has donado y tal. Y fíjate, bueno, te va diciendo las donaciones que hay, no sé qué, tal. Y, por ejemplo, la deducción, estas son, de hecho, el gráfico tiene una ventaja con respecto a los gráficos de bolsas que nunca bajan, ¿no? Porque nunca me puedes devolver el dinero. Entonces, pero, por ejemplo, ahora he hecho una donación, yo tengo un compromiso con ayuda efectiva de donar X% de los ingresos de mi empresa, ¿vale? Entonces, la de este año más o menos es 14.500, que la hice el otro día. Entonces, fíjate qué bueno es la web que me dice, oye, la deducción que tienes es el 50%. O sea, eso es un mecanismo racional, porque de alguna manera yo ahí entiendo que el Estado, de alguna manera, en impuestos, me está pagando la mitad de esto. Y me está explicando abajo, que esto me hace ilusión, Pablo, que ya eso es porque llevo 3 años donando una cantidad mayor, ¿no? Sí.
Exacto. Entonces, claro, para los que somos racionales y para los que somos financieros, todo este mecanismo es brutal. Por supuesto, tengo ahí, no sé, todos los, no sé, tengo ahí los certificados fiscales, toda la facilidad de gestión la tengo en una web. Y luego ya puedo ir por ejemplo, la parte de equipos. Yo me he creado un equipo en el que pongo lo que estamos donando tanto mi empresa como mi familia, ¿vale? Y aquí, en el equipo, a ver dónde puedo ver... Lo tienes ahí arriba, ¿no? ¿Le clico aquí? Sí. Entonces aquí, y esto es súper interesante, voy a ver todo el impacto que tengo. Y aquí es donde se ve todo el rigor que tiene Pablo, pero se ve más aún, se ve aquí más aún porque de todo lo que yo he podido aportar para el Fondo de Salud Global, para tal, fijaos hasta qué nivel de detalle me está diciendo lo que se ha hecho con mi dinero, ¿vale? Por ejemplo, en malaria, es que Pablo lo ha contado todo esto, en malaria, bueno, pues mosquiteras compradas y distribuidas, 3.516, personas protegidas, 6.330, vidas salvadas, que claro, eso es lo que yo te digo, jolín, pocas vidas salvadas, ¿no? Sí. Pero bueno, puedes hablar. Lo explico. Ahora voy a explicar. Malaria, medicación preventiva, suplementación de vitamina A, tal. Entonces, como Pablo me ha contado, porque además está muy bien contado en la web, todo el proyecto de vitamina A de Helen Keller, ¿no? Sí. Es que es impresionante. Es que es impresionante que los niños se estén quedando ciegos por no tener vitamina A, que vale €1 al año. €1 al año para los niños. Es que me da ganas de llorar. Entonces, al ver esto, de alguna manera, no sé, bueno, incentivos a vacunación. Cuenta un poco esto, porque yo estoy invirtiendo, ¿ves? Yo pienso que estoy invirtiendo, no pienso que en el Fondo Salud Global, le llama, claro, porque me estás convirtiendo esto, por eso me parece tan alucinante, ayuda a afectar, tan valioso por lo menos para gente como yo, ¿no? Que es como una especie de vehículo de inversión, que además me ahorra, porque yo podía conocer, y de hecho Pablo lo dice en su libro, al final dice, oye, si queréis donar el dinero a GiveWell, a las asociaciones americanas, bueno, yo puedo donar el dinero, pero yo qué sé, tengo que hacer la transferencia a dólares, tengo que, a ver si me deduzco o no, porque la deducción es porque es una ONG española, yo estoy viviendo en España, entonces has creado como una especie de gestora de esto. Entonces, no sé, cuenta un poco, vale. ¿Ves? A mí esto me encanta, y luego fijaos, todo el rigor que tiene, que me está explicando todo el tiempo cómo calcula el impacto. Y son muy rigurosos, y son incluso puñeteros, porque el otro día, como yo tengo el compromiso de poner un porcentaje de mis ingresos, el otro día me escribe alguien de ayuda efectiva pidiéndome el impuesto de sociedades para ver que efectivamente, porque me dan un sello, ahora también lo podemos contar, me dan un sello como una medalla, ¿no? De esto. Entonces esto es como un poco, no sé si usáis Strava o algo de esto, los que hacemos deporte es como una especie de herramienta de estas. Pero cuenta tú, Pablo, que si no, eres tú el que lo tienes que contar. No, vamos, lo has contado muy bien. O sea, hemos creado un concepto que llamamos el Fondo de Salud Global y la idea es, si tú quieres tener la paz de espíritu de que tu ayuda se va a destinar bien, a lo que sea lo más efectivo en cada momento, porque las circunstancias pueden ir cambiando. O sea, puede que aquí permanentemente se está buscando qué hay efectivo que no estemos viendo todavía. Uy, hay algo prometedor. Vale, pero vamos a comprobar durante unos años si de verdad los resultados están ahí. Bueno, pues cuando algo, digamos, se gradúa y pasa a estar entre los programas más efectivos, validados por evaluadores independientes, nosotros lo añadimos a ese Fondo de Salud Global. O si algo deja de ser ya tan prometedor, pues a lo mejor porque han cambiado las circunstancias, los costes son mayores, podemos sacarlo de ese Fondo de Salud Global. Entonces, donando, sabes que tu ayuda se distribuye y por eso hay tantos tipos de impacto aquí distintos, ¿no? Que si suplementos a la vacunación, incentivos a la vacunación, malaria o vitamina A. ¿Por qué parece que las vidas salvadas son pocas? Porque ¿qué estaría diciendo yo si fuéramos una ONG engañosa? Diría, oye, 2 euros suplementan con vitamina A a un niño y salvan vidas, ¿vale? Entonces, salvar una vida cuesta 2 euros. No, vamos a ver, oye, de los niños a los que les falta vitamina A, ¿cuántos se van a quedar ciegos? Va a ser progresivo, primero unos, luego otros, algunos son especialmente resistentes. De los que se quedan ciegos, ¿cuántos van a morir? O si vacuno a unos niños, se entiende mejor con las vacunas. ¿Cuántos niños habrían muerto de sarampión? ¿El 100%? No, o sea, ninguna enfermedad mata al 100% de la población. Son enfermedades terribles, pero tú vacunas a toda la población para evitar que un cierto porcentaje contraiga la enfermedad y otro cierto porcentaje fallezca. Pero, claro, es que aquí el total, ahora ya no se ve, pero era 20 vidas salvadas. Es que salvar 20 vidas, es que eso es una clase entera. Entonces,
una persona donando a través de su empresa salva a una clase entera llena de niños. O sea, eso es increíble. Pero lo ha conseguido ayudando a miles a librarse de enfermedades que son horribles. O sea, es que la malaria es horrible. Y la malaria, si la tienes 3 o 4 veces, te deja tocado de por vida. Sí, sí, y la vitamina, y Claro. la ceguera. Exacto, ¿vale? Oye, os dije antes que la mitad de los niños que se quedan ya completamente ciegos mueren otro año. Otros no mueren, pero es que están ciegos. Entonces, el número de personas ayudadas es brutal. Y salvar vidas es ya ese impacto máximo que parece ciencia ficción que se pueda conseguir. Pero es así. Sí, sí, sí. Por eso digo que vamos, que hay que leerse el libro y luego hay que pasar al capítulo 4, al capítulo de después del libro, porque la verdad es que es un proyecto el que has hecho, o el que estás haciendo apasionante, ¿no? Yo no sé más si pasamos, me había dicho Teresa, pasamos a que habléis vosotros, porque yo ya no tengo mucho más, no tengo mucho más que decir, además ahora vamos a tomarnos una cerveza o algo, ¿no? ¿Queréis preguntarle cosas a Pablo? Que lo tenemos aquí. Estás muy solicitado, ¿eh? Te está presentando el libro y está muy solicitado. Pero bueno, has visto que he hablado de tu libro, ¿eh? Gracias. Esas excusas que creo que son muy habituales entre mucha gente. Yo quiero preguntar si estos datos tan interesantes en los que se ve punto por punto todo ese dinero, dónde va dirigido, qué es lo que consigue, también está en lo que son las cuentas globales de lo que es esta organización. Sí, sí, por supuesto. O sea, nosotros sí, en la sección de transparencia, si quieres, la podemos ver. ¿Me salgo de mi esto? Sí, vete a más. Ahí no hace falta que salgas. Ahí en más puedes ir a ahí, transparencia. Está en sobre nosotros, justo ahí, transparencia. ¿Vale? Entonces, aquí, bueno, preguntamos, ¿cómo saber a dónde va tu dinero? Y si quieres, bueno, ve haciendo scroll hacia abajo y puedes ver todo lo que publicamos. ¿Vale? Esto ha sido lo que hemos destinado a programas cada año. ¿Cuáles son los flujos de entrada y de salida? ¿Qué es que no se ha concedido? Y nuestras cuentas auditadas, cuánto hemos enviado a cada partner. Más para abajo tenemos, cada vez que hacemos una transferencia de dinero a alguien, tenemos los recibos firmados por ellos, para que se vea que hemos enviado el dinero y nos lo han firmado como que lo han recibido. Y por supuesto eso, o sea, para la gente financiera están todas las cuentas que están, primero, hay un organismo del gobierno que se llama el Protectorado que vigila las fundaciones. Nosotros además auditamos, no es necesario, pero nosotros pagamos una auditora, que es Crowe, como la cuarta mayor auditora del mundo, que vigila nuestras cuentas. Entonces, todo. O sea, nosotros hacemos público todo, pero vamos, que yo doy transparencia total. A mí si la gente me pregunta... No, y de hecho ahí había una cosa que no hemos visto, que bueno, a lo mejor lo hemos pasado por alto, que es de mi dinero 5.000 euros o 6.000 euros, no sé cuánto, van a ayuda efectiva, a pagar el sueldo de estos señores, porque esto es importante también, porque yo no confío las cosas que son complejas a alguien que... amateur, ¿sabes? Alguien que con buena voluntad viene a ayudar. Yo no quiero darle mi dinero a una una organización que es que se están sintiendo muy bien por ir a ayudar. Yo quiero que el dinero llegue bien. Entonces, en ese sentido, vosotros, vamos, obviamente tú trabajas, vives de esto. Bueno, yo no vivo de esto, pero mi caso es peculiar, ¿vale? Entonces, si queréis, bueno, os cuento primero una cosa más genérica y luego, y luego voy a esto. Vale. La cosa más genérica es, en ayuda efectiva, el dinero que se destina al sostenimiento de la propia ayuda efectiva y a financiar programas son compartimentos estancos. Y tú al donar decides qué porcentaje quieres que vaya. O sea, entonces, en todas las donaciones pequeñas, dejamos que si alguien dice, no, yo, oye, voy a donar 5 euros, soy un estudiante con toda mi ilusión y quiero que el 100% vaya a comprar esa única mosquitera. 100%. Y eso nunca se mezcla ese dinero. De hecho, es que hasta lo tenemos en cuentas bancarias separadas por nuestro propio control y simplicidad. Entonces, eso es absolutamente transparente. Si yo vivo de esto, dos partes de la respuesta. Yo no vivo de esto, o sea, yo primero había sido emprendedor, había vendido una empresa, me iba bien, entonces yo hago esto porque es lo que creo que más merece la pena que puedo hacer con mi vida, literalmente. Recibo un salario mínimo de convenio de 20.000 euros brutos aproximadamente, pero yo todos los años dono más que esa cantidad. O sea que yo le cuesto cero ayuda efectiva. Pero esto... Yo pensaba que tenías un sueldo, hombre, un sueldo no de corporate, pero pensaba que tenías un sueldo. Yo no, porque me lo puedo permitir, pero lo que sí quiero decir es que cuando yo quiera frenar un poco, por ejemplo, y digo ya solo me quedo de presidente del patronato, contrataré a un director y ese no se lo podrá permitir y le pagaré 4 veces más contento. Porque creo que necesitamos gente profesional ayudando. O sea, la idea de la ayuda solo es buena si se hace con sacrificio personal es absurda, porque estamos poniendo el foco en la pureza moral de quien ayuda en lugar del impacto. Entonces yo quiero un equipo pequeño, profesional y eficiente. Y eso solo lo consigues pagando a la gente.
excepcionalmente, yo no lo necesito. Pero el día que haga Sí, falta, sí, está no claro. dudaré. Y tengo un equipo contratado Sí, y sí, evidentemente sí, sí. les pago sus salarios. Ya. Bueno, la pureza moral del tío que cobra también está fuera de duda. O sea, porque No, cobre no es que no, sea- por supuesto, no. Exacto. Para mí es la idea del Ya. sacrificio, ¿no? Como Sí. que toda ayuda buena es la de sacrificio personal. Pero ¿qué importa, no? O sea, yo pongo un ejemplo en el libro también, que es el de si un cirujano tiene que operar a tu hijo. ¿Qué quieres? ¿Que sea un voluntario que lo hace porque ese sí que está ayudando de verdad? ¿O quieres que ayuden a tu hijo de la mejor forma posible? Yo quiero la mejor forma posible, entonces... Sí. Gracias. Hola. Yo quería preguntarte, o sea, tú de alguna manera me has enseñado cómo maximizar mi impacto a través de mi dinero, ¿no? Quería saber si tienes algún consejo sobre cómo maximizar la ayuda que puedo aportar con mis hábitos. Es decir, por ejemplo, cuando voy al supermercado y cojo entre un producto orgánico o no orgánico, cuando compro productos de comercio justo, cuando escojo la ropa, etc. Vale. O sea, podría decirte algunas cosas, pero creo que es importante saber que ahí estamos optimizando sobre un impacto muy pequeño. Entonces, puedes ser purista y reducir al máximo tu huella de carbono, por ejemplo, ¿no? Pero es que resulta que donando a las mejores organizaciones que trabajan en cambio climático, el cálculo es que con unos 16 euros al año ya tienes más impacto que si dejaras tu huella personal de carbono a cero. Entonces, el tema es que nos importan mucho los hábitos personales y es verdad que la suma de muchos hábitos influye, ¿no? O sea, evidentemente, si te da igual todo y tienes el aire acondicionado todo el año corriendo innecesariamente, pues lo podrías optimizar, ¿no? Pero son partes pequeñas. Entonces, mi recomendación, en general, para no sufrir mucho, es optimizar lo que tiene más impacto y relajarte un poco más con las cosas que tienen menos impacto. Dicho esto, oye, cuando es fácil hacer cosas buenas, pues oye, si puedes coger los huevos camperos de una gallina que está en libertad, en lugar de los de una gallina que vive toda su vida en una jaula, pues sí, a lo mejor puedes coger los camperos, ¿no? Yo lo haría, desde luego, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que están bien, pero no mueven mucho la aguja, ¿no? Entonces, yo personalmente no les dedico mucho tiempo. Gracias. Sí, yo creo que para Pablo el superpoder es el dinero, ¿no? Eso o sea, es ayudar con dinero. De hecho, se ve, por ejemplo, aquí lo veíamos cuando estaba lo de la Dana, cuando íbamos allí, veías un montón de gente que decía, yo quiero donar cosas y tal. Ya estaba ahí, si fuisteis allí, todo lleno de ropa, y decías, bueno, pues aquí la gente no le falta ropa. Y había montones enteros de ropa donada y al final, sin duda, la donación más efectiva para la Dana era el dinero, para la Dana y para cualquier cosa. O sea, eso siempre, casi Claro. siempre es así, ¿no? O sea, es una pena porque es así. O sea, en emergencias, o sea, por ejemplo, en Nigeria hay unas inundaciones todos los años que son inimaginables. O sea, eso es millones de personas desplazadas. O sea, y cuando ves las fotos, o sea, es que pues, zonas en las que antes había casas son un lago enteras, ¿no? Y eso ocurre todos los años. Que es otras de las cosas que no salen en las noticias, ¿no? Y lo más efectivo para ayudar a la gente es darles dinero. E idealmente lo que se intenta ahora ya es, con modelos de predicción, oye, ¿cuándo van a venir las tormentas? Incluso darles dinero antes para que puedan irse. Oye, mira, te doy dinero para que te puedas marchar porque es que esta zona va a caer. Pero luego, una vez que se van, ¿qué pasa con la ayuda de cosas, ¿no? Entonces, hay un ejemplo muy clásico. Esto pasa en Etiopía, por ejemplo. La idea de, oye, como voy a dar yo dinero a la gente que no sé en qué lo van a usar, no me fío, les voy a dar comida, que sé que eso es bueno, ¿no? Que es algo muy humano pensar esto, ¿no? Entonces se les daba, por ejemplo, sacos de cereal. Y el saco de cereal a Naciones Unidas le costaba, me lo invento, 50 euros por saco. Bueno, pues resulta que como la gente no solo quería cereal, porque tenía otras necesidades. Claro. O sea, uno necesitaba madera, otro necesitaba, o sea, lo que quieras, ¿vale? Una manta más, otro necesitaba leña que no tenía y otro sí tenía. Al final vendían medio saco, solo que en lugar de venderlo por la mitad de lo que había costado, a lo mejor lo vendían por 3 euros. Entonces, imaginad el derroche, ¿vale? Si el saco costaba 25 euros una mitad y 25 euros otra, luego la gente vendía esa mitad por 3. ¿Por qué? Por decidir tú, de nuevo, desde aquí, desde lejos, lo que la gente va a necesitar. Entonces, dar dinero es más efectivo siempre. Es una pena enorme que la mala gestión, la desconfianza, a veces merecida, de algunas ONGs y demás, enturbie esa forma de ayudar que realmente es la que más potencial tiene, ¿no? Entonces, esto lo conecto con lo que decía antes de que lo que necesitamos es exigencia, más exigencia. Eso también sale en el caso de incentivos a la vacunación, que lo cuentas muy bien en el libro, que al final el problema no es que no haya vacuna, había poblados en que no es que hubiera vacuna, es que las madres no llevaban a sus hijos a la vacuna porque a lo mejor si no trabajaba ese día, a lo mejor no comía, entonces no podía llevarla. Entonces,
la manera para que aumentara la vacunación era decirle a la madre, cuando vengas te pago $1, o lo que sea, no sé. Es menos de €1 el valor. En Sí. Nairas, que es la moneda nigeriana, menos de €1 es suficiente para que una madre en pobreza extrema diga, vale, bueno, entonces ya sí me compensa. Claro, Porque es que compite, de nuevo, es que compite la vacuna. O sea, ¿cómo pues, pensarías desde aquí? Pensarías, pero ¿cómo pueden las madres no vacunar a sus hijos? No, es que está compitiendo con la comida de esa noche, porque allí tú no recibes un salario a fin de mes. Cada día vas al mercado, has fabricado unos cestos, los vendes y los cambias antes de ir a casa por algo que se cenará esa noche. Y si ese día no vas al mercado, esa noche a lo mejor te queda pues, un resto de mijo del día anterior. Y ya está. Perdón. Sí, ¿no te da miedo que tu lenguaje un poco economicista, digamos, genere rechazo y vaya en contra de la visión que te propone? Es buena pregunta. Y sí, pero creo que lo que ocurre es que, o sea, cuando pienso en el entorno, creo que estamos ya rodeados de ONGs que utilizan el otro lenguaje, ¿no? El humano, el emocional, y ese lenguaje, en algunos casos, está vistiendo con otra capa la ineficiencia. Entonces, en cierta medida, yo no pretendo llegar a todo el mundo, no pretendo llegar a todos los posibles donantes españoles, porque va a haber gente a la que simplemente el poner una cifra les va a parecer frío, cuando yo considero que poner una cifra es la forma de demostrar que te importa de verdad y que quieres tener máximo impacto, ¿no? Entonces, creo que no existen los mensajes universales y que la elección de llegar a determinadas personas implica que no llegarás a otras, ¿no? Entonces, en cierta medida, yo he decidido ocupar ese hueco de esas personas más economicistas o más con este lenguaje, como puede ser Salva, como puedo ser yo, porque además creo que es gente que estaba muy desatendida. O sea, gente que era tan escéptica que en muchos casos no donaba. Pero no porque no tuvieran una inquietud, sino porque no confiaban en que esa ayuda de verdad consiguiera resultados. Pero lo entiendo y me lo planteo mucho. Y me lo planteo mucho, ya notáis que yo hablo con pasión y como con seguridad, ¿no? Pero realmente yo siempre intento explicar que tengo muy pocas certezas, ¿no? Es difícil, ¿no? Esa línea de la comunicación es complicada. Y por otro lado, perdón que me estoy extendiendo un poco, pero yo siempre hablo de ayudar con la cabeza además del corazón, ¿no? O sea, yo no creo que tengamos que decir que negar el corazón, pero que lo que verdaderamente nos hace humanos es la combinación de las dos, y ese es el mensaje que me gustaría dar. A veces lo consigo más y otras menos. Sí, otra pregunta. Yo estaba ya familiar con el movimiento, decimos, internacional de Effective Altruism. Sí. Y como tú dijiste, no querías tú reinventar la rueda, entonces, por ejemplo, imagino que los datos de análisis vienen de ahí, sí. no lo haces tú. Todo. Quería saber más en específico qué hacéis, aparte, o sea, ¿hacéis simplemente como un vehículo para poder invertir haciendo deducciones en España, o si hay algo diferente que hacéis de manera muy diferente comparado con, decimos, el movimiento internacional? Nos apoyamos todo lo posible en el movimiento internacional y la labor fundamental es la de abrir la puerta fácilmente desde España, pero somos los que más foco ponemos en los datos y en la experiencia del donante, ¿no? Estas cosas que Salva comentaba, de tener una web en la que tienes tu informe, tu impacto acumulado, somos los que más lo trabajamos, curiosamente, a nivel internacional. ¿Por qué? No lo sé, a mí siempre me ha parecido importante. Creo que es cierto que en España tenemos un nivel de confianza más bajo que en otros países, en los nórdicos, por ejemplo, ¿no? Y en los nórdicos la gente espera que si una ONG te dice que esto es más efectivo, lo sea. Y creo que nosotros tenemos que demostrarlo, ¿no? Entonces, aparte yo creo que es valioso la cuantificación, ¿no? Creo que esta cuantificación muestra la diferencia entre donar como acto de fe y donar con impacto. Entonces, nos basamos en las mismas herramientas, pero nuestra presentación es específica. Y luego el research, ese es muy caro, ¿eh? O sea, el research que hacen estos de GiveWell, estos son tíos, bueno, son de Bridgewater, ¿no? Salían de Bridgewater, o sea, o sea, está muy bien que al final yo veo ayuda efectiva como un vehículo que te hace llegar a eso, pero que obviamente no vas a tener, o sea, solamente el saber, el contrastar todo lo que hace GiveWell, ¿eso cuánto valdría? Eso costaría más que... O sea, es que, claro, los experimentos son muy caros, se tiran años haciéndolo. Está muy bien explicado y te das cuenta de que hay pues eso, una especie de búsqueda todo el rato, de evidencia empírica de que esto es mejor o que esto tal. Eso, no son gente... o sea, hay muchas horas buenas. Sí, son horas de un rigor increíble. Y que él se está aprovechando de alguna manera. Yo eso que decías tú también, alguna vez, incluso te lo he dicho, bueno, pero si lo que tú tienes es bueno,
¿por qué no pones una capa emocional? Porque al final, sin duda, la capa emocional es lo que vende, lo que decía Stalin, ¿no? Decía, cuando ves a un niño muriéndose de hambre, entonces es cuando reaccionas. Y te da igual que haya 1 millón de niños hasta que has visto eso. Entonces, algunas veces también lo he pensado, digo, y te lo he comentado, digo, ¿por qué no pones un poco la capa emocional para no llegar solo a... Ya que sabes que lo que tienes es bueno, pues así podrías aumentar el foco. Allí hay una pregunta, Teresa. Buenas, soy Héctor de Zaragoza Feroz. Encantado de conocerte en persona. Me conocí en el podcast de Pepe Martín de Minimalism y luego ayudo a través de Pepe García del Estoico, también de su grupo. Encantado de hacer lo que hacéis y enhorabuena. Y desde el punto de vista de empresa y e-commerce, que siempre estamos viendo competidores, o sea, ¿por quién competís? Pues esa gente que quiere donar, ¿no? O esa gente que no dona y tal. En vuestro plan de negocio DAFO, ¿quiénes son vuestros competidores? A ver, es una pregunta. A mí mucha gente me pregunta si queremos que la gente que ya está donando done de forma más efectiva. Pero mi experiencia es que eso es muy difícil, ¿vale? Porque tenemos apego a las organizaciones con las que trabajamos desde siempre. Cuesta mucho cambiar, ¿no? Y en cierta medida también se siente como un detrimento, ¿no? Quitas algo a alguien para dárselo a otro, ¿no? Es complicado. Entonces, yo estoy apostando por un concepto un poco más de largo plazo, que es cambiar la cultura de la donación, ¿vale? Así de ambicioso y así de difícil. Entonces, hasta ahora donamos reactivamente. Y si os pregunto, oye, ¿qué porcentaje de vuestros ingresos donáis? Lo normal es que nadie lo sepa, nadie ha hecho ese cálculo, ¿vale? Pero yo creo que es como debería ser. O sea, igual creo que la forma de afrontar la ayuda a los demás es, ¿yo cuánto ingreso? ¿Cuánto necesito para vivir bien? ¿Cuánto quiero ahorrar porque tengo estos proyectos absolutamente legítimos, mis hijos? ¿Y qué porcentaje voy a decidir dedicar a ayudar? Entonces, eso posiblemente ya te hará dedicar más cuando veas lo poco que hacías antes, ¿no? Y a partir de ahí es, ¿y ahora a qué lo dedico? Entonces, eso es lo que yo estoy intentando construir. ¿Va toda la población española a hacer eso? Por supuesto que no. ¿Pero puede un segmento suficientemente grande como para tener un impacto enorme hacerlo? Sí. Creo que mucha de esa gente ni siquiera donaba. Para mí, hablo a veces de, tenemos un concepto de quién es la persona solidaria y la imaginamos como muy activa, implicada socialmente, pero a veces ese ingeniero aparentemente frío o informático es una persona a la que le preocupa profundamente el mundo, pero piensa de esta forma distinta. Y cuando ve que puede ayudar así, a mí hay donantes que me dicen, yo no entiendo cómo la gente no lo ve, porque ellos lo ven tan claro, que no entiendo como otros, ¿no? Entonces, no pienso, o sea, yo no siento que estemos compitiendo, yo nunca miro cómo está haciendo sus campañas ahora, por decir cualquiera, ¿vale? UNICEF, Cruz Roja, ACNUR, no porque no me lo planteo como esa competencia con ellos, me lo planteo como cómo conseguimos que tengamos donantes más educados que exijan más a las ONGs. Creo que eso será un cambio muchísimo más potente, ¿no? Y yo creo que ahí pasa otra cosa, que es que ese donante da más. Yo, por ejemplo, si no existiera ayuda efectiva, donaría mucho menos. ¿Por qué? Porque no lo veo claro. Digo, este que me para por la calle fue en Carral, tal, no sé qué, que me está contando una historia de no sé qué, no dono una cantidad relevante, ni me lo organizo, ni me lo planifico un poco, ¿no? Que es un poco también sí. La historia racional, de decir, oye, es que hace falta y no es porque me venga alguien y me diga, oye, ¿sabes lo que ha pasado en...? O sea, yo creo que donarías menos, donarías ocasionalmente y donarías menos. ¿Cuál es la situación de ayuda efectiva en España en general, ¿no? ¿Hay otras organizaciones que hagan algo parecido? O sea, en España nadie hace nada parecido. Constantemente contactan conmigo otras fundaciones a las que les he inspirado. Lo que ocurre es que, claro, un concepto que es, no hemos hablado de ello, pero un concepto muy curioso de la ayuda efectiva es que parte de no haber elegido tu causa antes de empezar, ¿no? O sea, es, oye, aquí llegas diciendo, ¿yo cómo puedo ayudar a la gente del mundo? Pero no has elegido ya antes, me voy a centrar en mujer, o en infancia, o en adicciones, no, sino que te planteas, oye, con una misma cantidad de dinero, ¿cómo podría tener más impacto? Entonces, la mayoría de las organizaciones lo que quieren es seguir haciendo lo que ya hacen con un poquito más de eficiencia, reducir sus costes. Eso es muy atractivo para todas. Pero plantearse cambiar y decir, oye, es que a lo mejor tendría más impacto si hiciera estas actividades distintas, eso muy poca gente quiere hacerlo. Entonces, no hay nadie más en España con este enfoque. Yo creo que, aún así, o sea, incluso si solo el enfoque de medición y foco en el coste-efectividad cala, que yo creo que va a ir calando, todo mejorará, ¿no? Todo el sector
bueno, no todo, pero buena parte del sector puede tener un mayor impacto, ¿no? Pero no hay nadie más planteando las cosas de esta forma. En otros países sí, o sea, hay ayudas efectivas con otros nombres, Effective Spenden, Mieux Donner en Francia, que se han ido creando también casi siempre por emprendedores y colaboramos muchísimo entre nosotros, o sea, porque al final buscamos lo mismo, buscamos financiar los programas humanitarios más efectivos. Entonces, bueno, esa es la situación. Sobre eso te quería preguntar, ¿qué conexiones internacionales tenéis, trabajáis? ¿Hay algún tipo de federación de organizaciones de estas internacionales? No hay nada formal, pero hay vínculos informales muy grandes. O sea, yo, por ejemplo, hay unos filántropos americanos que todos los años organizan un evento, ellos cubren los costes en Oxford y nos reúnen a todos allí. Y eso es, bueno, primero, personalmente, y mira que yo soy el hombre de los datos, pero el emprendimiento es muy solitario, como no sé si aquí hay más emprendedores, y aquí también, ¿no? A veces dices, estoy aquí remando contra el mundo, ver que hay gente que trabaja en lo mismo que tú es muy estimulante. Pero luego compartir experiencias es interesantísimo. Errores, qué hemos aprendido, qué ha funcionado, por qué los donantes, la capa con mayor patrimonio de la sociedad en unos países dona más que en otros y menos, qué aprendemos unos de otros, ¿no? Entonces, o sea, conozco personalmente a los fundadores de GiveWell, el evaluador independiente, y he pasado tiempo con ellos y organizan videollamadas para resolver preguntas y por qué ahora la prevención de la sífilis podría ser muy efectiva. Entonces, muchísima colaboración, pero informal, no está estructurado sobre un paraguas. Lo que yo creo que es importante, supongo que ha quedado claro, es que vosotros no sois la ONG que vais a poner las mosquiteras. O sea, ellos son un intermediario y es como un fondo de fondos. O sea, eso es muy importante. Por eso estás abierto a todas las posibilidades de impacto en las mejores ONGs de todo el mundo y a la cosa que más impacto vaya a hacer. O sea, que vosotros solamente... Por eso lo veo como un vehículo, ¿no? Claro, o sea, tiene que ver... Lo enlazo con la pregunta en cierta medida de la competencia, ¿no? Es competencia. Claro, es que yo no trabajo... O sea, ¿cómo pienso yo lo que hacemos? Yo no trabajo ni para las ONGs ni para... O sea, mi trabajo es ayudar al donante a tener el máximo impacto con sus donaciones. Eso es lo que yo quiero. Es, ¿qué hace falta para que gente como nosotros pueda tener mayor impacto? Pues tienen que tener información clara, transparente, basada en la evidencia y supervisada permanentemente por gente mucho mejor que nosotros haciéndolo sobre el terreno, con visitas, auditando. Entonces, yo he creado el vehículo para que eso sea posible. Claro. Pero me debo al donante, o sea, porque creo que el donante, al final para entender cómo funcionan las cosas socialmente, siempre se habla de los incentivos, ¿no? Y el bien escaso es el donante, el que pone el dinero. Entonces, por eso te asaltan por la calle, te llaman para que subas tu cuota, pasan todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que si fortalecemos al donante con mejores herramientas, todo lo demás que se inicia, ¿no?, en cascada desde el donante, irá mejor. Sí. Lo dejamos aquí. Venga, fenomenal. Pues nada. Gracias, Bruno y Pablo, por esta bonita equipo tan generosa. Muchas gracias a todos los que estáis aquí para escuchando esto. Yo le voy a pedir a Pablo que me firme un libro para que sea el primero que firma y vea tu firma de verdad, la que puedo falsificar, esto ya no vale.